¿Cuáles son las mejores asistentes? Esta vez déjenme presentarles mi tier list. Hola fanáticos de las Taimaning, hoy tenemos la tan aclamada tier list de las mejores asistentes para el PvP. Antes de empezar quiero aclarar que esta lista se ha realizado haciendo una investigación y localizando las asistentes más usadas en el PvP, por lo tanto los personajes nombrados son los que más ventaja nos darán sobre nuestros adversarios al momento de jugar en el PvP en la arena. Con esta aclaración vamos a empezar. Pero antes déjame decirte que el PvP no lo es todo. Si tienes problemas para completar misiones en máxima dificultad, aquí te dejo un video que funciona muy bien para completar misiones en cualquier dificultad. Y funciona. En el puesto número 6 tenemos a Koukawa Asuka en su versión asistente. Asistente del tipo supresión que se posiciona en este lugar debido a su habilidad de poder derribar a los enemigos. Para esto debemos llevarla como principal, ya que es parte de su habilidad como asistente principal. Al esquivar un ataque enemigo o un misil disparado por nuestra Asuka, derribará al enemigo dejándolo vulnerable a los ataques. Esto combinado con las habilidades de las Taimaning podría crear grandes oportunidades de terminar un encuentro muy rápido. En el puesto número 5 nos encontramos con una de las mejores asistentes azules hasta la fecha. Esta es Fuma Amane, asistente del tipo protección que ocupa este lugar debido a su habilidad de líder, la cual nos permite empujar a los enemigos y causar daño de campo a la vez. Esto es muy bueno en el PvP para cortar combos de una manera eficaz y consecutivamente. Con esto nos será mucho más sencillo evitar el daño y causar daño a la vez, ya que cuando los enemigos son empujados quedan expuestos a los ataques. Además que también cuenta con la facultad de aumentar el daño causado a los enemigos de tipo máquina. En el puesto número 4 tenemos al asistente más querido del canal, que se ha ganado su puesto con creces debido a su aplastante poder. Hablamos de Major, un asistente de tipo supresión que puede llegar a causar un insta-kill en el PvP debido a su habilidad activa que daña a un enemigo en un 2000%, que es muchísimo. Esta habilidad es muy efectiva si se sabe usar en el momento adecuado. Si tienes a Major como tu asistente principal, te recomiendo desactivar el botón automático y usarla en el momento correcto. Eso podría definir una partida completa. Además de darnos la reducción de daño contra enemigos de tipo máquina. Major, con su aplastante poder, se queda con el puesto número 4. Ahora es momento de hablar de las asistentes de peso pesado del PvP, las que mandan en la arena y llegaron para quedarse. En el puesto número 3 y casi queriendo subir al puesto número 2, tenemos a Fujibayashi Yuno, asistente del tipo apoyo, y que quizá en este momento se pregunten ustedes por qué en el puesto número 3 si es una de las mejores asistentes del juego para el PvP. Si bien es cierto, Yuno cuenta con una de las mejores habilidades del juego para el PvP, y me refiero a la inmunidad, o el ser inmune o invulnerable. En el PvP es el mejor efecto que podemos recibir, ya que nos da una ventaja abrumadora sobre nuestros oponentes. El problema de Yuno no está en su habilidad activa, el problema es su pasiva. Ya que si bien no es una mala habilidad, sí es inferior a las habilidades de las asistentes que ocupan los siguientes puestos. Su habilidad pasiva hace que la tasa crítica de los ataques normales aumente en un 8%, pero consume un 5% de las partículas, y ese es el problema. Si no hay partículas no hay efecto, y las partículas en el PvP no son muy fáciles de obtener. Es por eso que he considerado que Yuno debe quedarse con un bien merecido puesto número 3. En el puesto número 2, y siendo casi indiscutiblemente la mejor asistente del juego en cuanto a PvP se refiere, es Spica. Asistente del tipo supresión, dotada de la habilidad de poder volver invulnerable o inmune a las Taimaning por 14 segundos. También causa daño a los enemigos y, por si fuera poco, con su habilidad pasiva aumenta la tasa crítica de los ataques cuerpo a cuerpo y el daño crítico de los ataques a distancia. Un asistente que puede llegar a ser de gran utilidad dependiendo del personaje al cual se le equipemos, ya que en este caso podríamos equipársela a un personaje como Asagi o un personaje como Yukikaze. Ambos tipos de personajes se beneficiarían de las habilidades pasivas de Spica, tanto por ser un personaje cuerpo a cuerpo o por ser un personaje que ataca a distancia.
Spica sería la mejor de todas las asistentes, de no ser por la asistente que mora en el puesto número 1, que deja a todas las demás asistentes atrás y por mucho. Sin más que decir, un bien merecido puesto número 2. Llegando al final y posicionándose en la cima de la cadena de habilidades de asistentes, nos encontramos con Ayamiya Shisui, un asistente que, si bien es prácticamente la asistente más difícil de conseguir en el juego, ya que se puede comprar de momento solo en la tienda de millas, tiene por mucho las mejores habilidades del juego para el PvP, ya que no solo cuenta con la gran ventaja de la invulnerabilidad o inmunidad, que hemos visto que es una ventaja abrumadora contra nuestros oponentes, sino que aparte de eso, también está dotada con la habilidad de revivir a los mismos muertos. Con esto me refiero a que su mejor habilidad nos dará una segunda oportunidad de intentar acabar con nuestros enemigos en la arena, ya que cuando los puntos de salud de nuestro personaje caiga a 0, automáticamente Shisui restaurará un 25% de los puntos de salud de nuestro personaje, haciendo que podamos seguir en la batalla. Y eso no es todo, pues también reducirá el daño de los ataques entrantes en un 35%, todo esto a nivel 1 de habilidad. Imagínense cuánto sería a nivel 5 de habilidad. Sin duda alguna, la mejor de todas las asistentes en cuanto a PvP. Es una lástima que Shisui sea tan difícil de conseguir, pero les aseguro que las personas que la tengan realmente se van a sentir muy felices por tener una ventaja que no tiene comparación. ¿Estás de acuerdo con la lista? Si es así, déjame tu comentario confirmándolo, y si no es así, te invito a que me dejes un comentario poniéndome tu tier personal y las asistentes que tú creas que son las mejores para el PvP. No olvides suscribirte si quieres ver más contenido interesante acerca del mundo Taimaning. Y de momento te dejo este otro video para que puedas tener a tu personaje a 81.000 de PC. Que tengas felices farmeos y nos veremos en el siguiente. Adiós.